Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro ciclo de pláticas del Seminario de Historia Antigua de México. En esta ocasión, 18 de marzo, tenemos la presencia del arqueólogo Gustavo Coronel, quien nos va a dar una plática muy interesante sobre lo que es el Altepetl de la Colhuacan, desde su surgimiento con la llegada de los grupos al mando de Xolotl hasta momentos previos a la conquista de México. Bueno, sin más, los dejo con el arqueólogo Gustavo Coronel. Es el arqueólogo Gustavo Coronel. Él es pues es egresado de la ENA y bueno, como ya lo escucharon, bueno, él es casi especialista en toda la parte arqueológica e histórica de Texcoco. Él ha trabajado, por ejemplo, en el Cerro Texcotzingo, para que vayamos y conozcan los famosos baños del señor Nezahualcóyotl. Pues bueno, él ha hecho varias temporadas de excavación en el Texcotzingo, junto con la arqueóloga García María Teresa. Y bueno, pues el preámbulo para descubrir parte de dónde estaba el templo mayor de Texcoco, pues bueno, Gustavo Coronel también estuvo en esas excavaciones. Te veníamos comentando con el arqueólogo Ricardo en qué lugar es parte de ese lugar. Se descubrió, o él lo descubrió junto con la arqueóloga, un templo circular. Entonces, descubriendo parte de dónde debía de estar el templo mayor de Texcoco. Pues bueno, su tesis es exclusivamente de eso, ¿no? En la ubicación de esos templos y de la ciudad prehispánica de Texcoco, ¿no? Actualmente pues está excavando y trabajando en el estado de Puebla, ¿no? En el... Ay, se me olvidó el nombre de la zona arqueológica. La maestra Noemí Castillo. Entonces, bueno, él es parte de ello. Entonces, todo lo que quieran saber de arqueológico e histórico, ahora vamos a ver otra visión, ¿sí? No directamente desde los mexicas, sino ahora la visión de hablar de ser la Triple Alianza, el cómo se habla y se reconoce Texcoco, y no decir, hablamos del señorío del gran imperio azteca, el imperio mexica, sino, bueno, la otra visión que es desde el señorío de la Culhuaca. ¿Sí? Entonces ya lo escucharon, pues bueno, compadre, pues ya, adelante, pues para que puedan conocer. Y preguntas lo pueden interrumpir. Tienes tiempo libre. Es un tema muy largo, a ver si no los dejo picado, esa es la idea. Pues bien, me toca hablarles de la Colhuacan. Yo cuando hablo de la Colhuacan y a través de haber estudiado toda esta región y leído toda mi vida académica, y desde niño, que no, ni siquiera lo sabía, pero me atraían los tepalcates. He llegado a la conclusión de que, bueno, los acolhuas son como los hermanos mayores e incómodos de los mexicas. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo. Y bueno, algo también que quiero que sepan antes de iniciar es de que lo que yo sé es a través de las crónicas de la región de Texcoco. Generalmente cuando hablamos de la historia prehispánica previa a la conquista, todo es mexica. Todo es mexica y es lo que nos enseña, ¿no? Y es parte de la educación que se generó hace años con esto de rescatar nuestro pasado prehispánico. Pero no, yo creo que sí se dieron cuenta de que había otras culturas cuando decidieron enseñarnos todo lo mexica. Pero es que es tan abundante nuestra cultura o nuestras culturas tan solo en la cuenca de México, ¿no? No me voy a extender más allá, pero así como nos han enseñado la historia mexica, si nos enseñaran también la historia tepaneca, si nos enseñaran también el origen de la historia colhua, chichimeca, de la otomí, de la mazagua. He estado leyendo recientemente sobre el origen de Chalco y es impresionante también. Ojalá algún día le puedan pedir aquí a los organizadores que les vengan a hablar de Chalco. Es impresionante también su historia y es bellísima. Y fuera de lo... No, estoy leyendo apenas, pero porque me interesa, porque eran nuestros vecinos. Pero sí hay, son muy interesantes. Ya después los conquistaron la Triple Alianza y pues los sometieron los mexicas, ¿no? Pero tienen su propia historia. Los Xochimilco, los Culhuacán, los Culhuas que estaban antes de la llegada de los propios chichimecas. Y esto estamos hablando solamente del pasado del posclásico, ¿no? Si te vas más atrás a lo tolteca, a lo teotihuacano, es inmensa nuestra cultura. Y pues bien, entonces yo les voy a hablar de esta historia, de esta región, a través de las fuentes de esta área, ¿no? Generalmente cuando hablamos, como les digo, de la parte previa a la conquista, todo es mexica y se basa principalmente en fuentes mexicas. Generalmente casi no se citan las fuentes acolhuas. Incluso mucha gente las critica de exageradas, más las de los mestizos. Pero yo considero que qué crónica escrita por mestiza no fue exagerada, ¿no? Incluso las mismas personas que estudian en la Colhuacan
llegan a decir que las crónicas de Alvistizóchitl son muy exageradas. Pero algo muy bonito que deja escrito Charles Dible es de que dice, pues es con lo que contamos, es lo que tenemos. De no haber escrito Alvistizóchitl, exagere o no exagere, nos habla de esa historia, y si no lo hubiese escrito, no lo tendríamos a la mano. Y otra de las cosas que a mí me ha tocado en base, yo no sé si en los hechos históricos exagera o no, a mí me parece que deja de lado algunas cosas, tal vez por el miedo al religioso, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de Tezcatzingo, omite hablar de muchos dioses, habla de uno. Cuando la presencia en el Tezcatzingo, en la excavación que me ha tocado observar que sí hay presencia de otras deidades, y las omite, pero tal vez por ese temor religioso. Y en cuanto a lo que a mí me ha tocado excavar en la región de la Colhuacán, en referencia a lo que cita Alvistizóchitl, coincide de manera extraordinaria. Es muy bellísimo, ¿no? Y pues algo de lo que me enorgullezco de hacer arqueólogo, de estudiar el área, es de que llegó un momento en el que la leí bastante, ¿no? Y en la arqueología pues todo está por debajo, igual que la Ciudad de México, ¿no? Y entonces llegué a creer que cuando describía la ciudad de Texcoco estaba, sí, en verdad exageró y no existía. Y entonces uno llega solamente a imaginarla en sueños. Pero afortunadamente me tocó excavar Texcoco y entrar a sus entrañas y encontrar parte de esa bella y hermosa ciudad que se menciona en las crónicas. Y créanme que es fascinante tocar sus sueños, ¿no? Es algo que me ha permitido la arqueología y es algo que disfruto con gran cariño, es lo que me ha dado. Más aparte de conocer en otras regiones a las personas, eso también es muy hermoso dentro del arqueología. Pues bien, entremos a lo que es Texcoco y el Acolhuacan. Empecemos desde lo general a lo particular. El Acolhuacan es una región muy amplia que generalmente se reconoce hacia la parte oriente de la cuenca. Todos nos ubicamos en el lago de Texcoco, ¿no? Generalmente cuando hablamos del Acolhuacan nos mencionan que es la parte oriente, pero no era así. El Acolhuacan se extendía más allá, cubriendo todo el valle de Teotihuacán, cubriendo más allá de los actuales, parte de los estados de Hidalgo, de Veracruz, de Puebla y Tlaxcala. Y esta a su vez se dividía en tres partes. Bueno, aquí vemos los límites, cómo está. Generalmente lo que hablan del Acolhuacan es esta parte, pero como les digo, se extiende al valle de Teotihuacán y más allá del mismo. Y se dividía en tres partes, principalmente el Acolhuacan tradicional del que vamos a hablar principalmente, pero otra área que también se llamaba la Campiña, que abarcaba parte de todo el valle de Teotihuacán y más allá hacia la Sierra Occidental y la sierra prácticamente hacia el estado de Veracruz. Todo eso era el Acolhuacan, era un área inmensa, muy grande. Y pues bueno, todos sabemos que el Acolhuacan formaba junto con los tepanecas y los mexicas la Triple Alianza, y estos a su vez se dividían las conquistas de acuerdo a los rumbos del universo, ¿no? Entonces toda la parte sur, prácticamente de conquistas eran pertenecientes a los mexicas. La parte norte es desde el noroeste hacia el oeste era todo tepaneca, y toda la parte del norte hacia el noreste pertenecía hacia lo que era Colhuacán, y dentro de esta área pues estaba el Acolhuacan. Sería interesante que alguien también investigara, debe de haber gente que está dedicada a lo tepaneca y seguramente deben de delimitar también su área de dominio y de influencia, ¿no?, de los tepanecas. Y bueno, aquí es como se ve, ¿no?, las conquistas cómo se dividían, ¿no? Prácticamente todo el sur, la parte sur era hacia los mexicas, la parte hacia la costa del Golfo era para lo Acolhua y lo tepaneca al contrario, ¿no? Y todos sabemos que de las conquistas lo que se recaudaba, 2/5 partes era para los mexicas, 2/5 partes era para los Acolhuacan, y 1/5 parte era para los tepanecas. Terminé una mano. Ya. A mí me gusta pasar esta imagen porque generalmente también cuando hablan de conquistas, todo es el imperio mexica. Siempre nos hablan de las conquistas de los mexicas, pero no lo hicieron solos, lo hicieron junto con los acolhuas y los tepanecas para dominar todas estas áreas. En los colores, estos son los mapas que baja uno del internet de las diferentes áreas que fueron conquistando en este caso la Triple Alianza, ¿no? Pero si se dan cuenta, en todo el imperio azteca pasan 6 señores, desde Ixcoatl hasta Moctezuma II.
Pero en el área de la Colhuacán solamente resaltan dos, que es Nezahualcóyotl y Nezahualpilli. Es muy interesante, ¿no? Como que por eso les digo que es como que los Acolhuas son como los hermanos incómodos de... Porque generalmente cuando nos hablan de las conquistas mexicas, omiten la participación de los tepanecas y de los Acolhuas. Yo aquí omito lo de los tepanecas porque no sé de la historia tepaneca. Pero sería bonito adentrar aquí cuántos señores tepanecas participaron en todas estas conquistas. Mientras que estos participaron en 6, para el área de la Colhuacán, 2 son los que resaltan, Nezahualpilli y Nezahualcóyotl. De hecho, ahí tengo que Nezahualpilli, su primera conquista la hizo en 1481, aunque el señorío lo toma en 1472. Pero esto es porque Nezahualpilli, cuando toma el señorío, lo hace a la edad de 7 años. Entonces, quien estaba a cargo de las conquistas y de apoyar a la triple alianza eran sus hermanos, que no sabemos quiénes eran, sino ahí estuvieron. Pero este es un dato muy muy interesante en la historia de la Cuenca de México y el periodo previo a la conquista y desde la Cuenca de México, que como les digo, no todo es mexica. Pues bien, vamos a ver, este es el área que se conoce como la Colhuacan tradicional y es de la que principalmente vamos a hablar ahora a través de la historia, ¿no? Hay más datos para ver cómo se fueron extendiendo hacia las otras dos regiones. Pero por momento vamos a ver cuál es la Colhuacan tradicional. Si ubican el área oriente de la cuenca, si ubican Chiconautla, el cerro de Chiconautla, pues ese sería el extremo norte de la Colhuacan tradicional. Más allá de Chiconautla, hacían frontera con los otomíes. Y pues estaba Chiconautla, Acolman, ubican a Acolman, Tepexpan, Tezoyuca, Papaloca, Tepetlotó, Chiautla, Texcoco. Más bien vámonos, eso es hacia el norte, hacia el sur es Huexotla, Coatinchán, Chimalhuacán, Coatepec, Iztapaluca, haciendo frontera con lo Chalca. Y al centro, la capital del imperio, que era Texcoco. Vamos bien, y ahora sí estamos ubicados en el espacio. Pues bien, estos son los sitios arqueológicos registrados por Parson hacia 1970-71 y suman aproximadamente 110 sitios arqueológicos del periodo azteca. Pero el mismo Parson no recorre, hay áreas que deja sin recorrer dentro de todo este espacio, más de la parte de la serranía, no la alcanza a recorrer. Entonces estos sitios seguramente se multiplican, o tal vez se doblen o sean un poco más grandes. Pero este sería el total de sitios aztecas en el periodo azteca dentro de la Colhuacan. Ya nos vamos ahora adentrando nada más, otra vez más. Vamos a los antecedentes históricos. La historia de la Colhuacan empieza después de la caída de Tula. Después de la caída de Tula, todos ya han visto algunas narraciones de que empiezan a migrar gentes del norte, ¿no? Y es cuando empiezan a llegar los mexicas, los xochimilcas, los tlaxcaltecas, los acolhuas, los chichimecas. Los primeros en venir, de acuerdo a las historias de la Colhuacan, son los chichimecas. Y estos llegan a habitar esta región norte, oriente y poniente de la cuenca a la caída de Tula. Porque había también, así como vimos los sitios aztecas, había también sitios toltecas. Pero esos a la caída de Tula también se van, seguramente se emigró. Algunas de ellas pues, fueron a dar a Chalco, a Culhuacán y Iztapalapa y Chapultepec. Son los que se quedan, ¿no? Y entonces se queda vacía la parte norte, este y oeste. Y es cuando llegan, de acuerdo al Códice Xolotl, los chichimecas que vienen desde la región huasteca en el año Setecpan. De acuerdo al códice sería 1064. Estas fechas van a ir variando de acuerdo a cada investigador, ¿no? De aquí vamos a tomar, como tenemos como base la parte introductoria de la historia de la Colhuacan, el Códice Xolotl, estamos tomando las fechas que establece Biblia y que se reportan en el propio códice. ¿Todos se ubican en el Códice Xolotl? ¿Lo han visto alguna vez? No. Es un códice que está en papel amate, que se compone de 10 láminas que tienen una secuencia histórica desde la llegada de Xolotl hasta que Nezahualcóyotl recupera el señorío. Nos pasa la historia a través de sus diferentes señores, que es lo que vamos a ir viendo.
y que sirvió al propio Ixtlilxóchitl para escribir las obras históricas, y a Pomar y a otros, a Torquemada, que son los que escriben de la región de la Culhuacán. Es un documento que no es prehispánico, es un documento poshispánico. Y se sabe que es poshispánico porque dentro de sus glifos aparecen ciertas representaciones iconográficas, pero ya occidentales, como la bandera en forma de banderita de barco, aparece el sol con carita, aparece el árbol como un árbol normal, aparece la luna como una boquita, y así esos elementos han determinado que el códice seguramente está basado en un original, pero está ya redibujado, pero con ya glifos occidentales. Pues bien, y el no códice nos dice que ellos llegaron en el año 5 Pedernal, 1068, a un lugar que se llama Xolotecpan, que es en la parte noroeste de la cuenca de México, y ahora que es Xolostop, algo así, es por allá en esa región. Y bueno, una vez que él llega a esta región después de la caída tolteca, este es el códice, es una imagen dibujada de lo que es el códice, sacando a lo que más resalta, ¿no? En esta parte pues vemos el lago de Texcoco, en esta parte vemos la sierra Nevada, y al extremo sur vemos los dos volcanes, el Ixta y el Popo, y está representado. Un dato también muy importante y hermoso, realmente te da las ubicaciones de cerros y montañas y lagos. Es impresionante, es bellísimo. Hoy te estoy dando un curso que se llama Interpretación a la lectura del Códice Xolo en Texcoco, y parte de lo que les enseño es de que, por ejemplo, el lago de Texcoco se ve alargado, los lagos se ven alargados, ¿no? Y esto es porque cuando ellos dibujan el Códice Xolo, no lo hacen a vista de pájaro, como lo podemos hacer como hoy en el Goliath. Ellos lo están viendo desde cierto ángulo en alguna parte serrana del lado oriente, y por eso lo ven alargado. Es impresionante la belleza. Bueno, esto es un interno. Bueno, cuando ya llegan, Xolotl a esta parte noroeste de la cuenca de México, ordena a su hijo Nopaltzin que vaya a recorrer prácticamente todo el oriente de la cuenca, extendiéndose un poco al área que vimos hace un momento, a la segunda área, que es el área de la campiña, por el valle de Teotihuacán y más allá y regresa. Una vez que recorre, pasa por la sierra de Patlachica, Tepetlaustop nos ubicamos, pasa por el Texcochingo, baja Texcoco, recorre hacia Huexotla, Coatinchán, sube más arriba hacia la sierra de Tlal, baja a Chimalhuacán, si nos vamos ubicando, Sí. y regresa con su padre después de pasar por Teotihuacán. Y bueno, en cierta medida, después de este recorrido que se hizo en el año 1068, es como que se delimita lo que va a ser prácticamente el Acolhuacan tradicional, y es donde van a estar ubicados los principales señores de la Acolhuacan. La cabecera más adelante pues va a estar en Tenayuca, en la parte poniente de la cuenca de México, y los hijos de los principales señores se iban sucediendo. Una característica de los señores de la Acolhuacan es que esto pasaba de padres a hijos, siempre pasó de padres a hijos. Es algo que también diferencia con lo mexica. Los señores mexicas pasaban el señorío a través de padre a hijo, pero también lo podían hacer de una persona a su hermano o a su tío, y eso también influenciado por un consejo de ancianos. Pero en Texcoco no, en Texcoco los señores de Texcoco iban sucediendo el señorío a su hijo. No solamente podía ser el primogénito, era el que ellos decidieran, pero tenía que ser hijo directo de él. Había una línea de sangre para el señorío, hasta que los mexicas meten ahí un poco su manita y se viene un desorden casi al final de la conquista de México. Pues bien, ya con Xolotl en esta área y Nopaltzin habiendo recorrido este espacio, Xolotl más adelante se va a establecer en Tenayuca, y Nopaltzin se va a establecer en el área del Texcochingo. No se queda en Texcoco, se queda en esa área. Y pues bien, bueno, esto sería la parte que recorre Xolo, que extendiéndose un poco a la campiña que habíamos visto hace un momento, y recorre toda el área oriente y regresa con su padre por este punto más o menos.
que sería, bueno, aquí ya se puede observar, este es algo característico, como algo interesante, más bien algo de lo que ya les había mencionado, que la parte geológica está perfectamente, geomorfológica está perfectamente definida en el Xolotl. Por ejemplo, aquí, esto que vemos aquí, es un cráter volcánico de hace 30 millones de años, y es la parte de la serranía donde se encuentra el Texcochingo, un área de recreación. No solo el Texcochingo, también hay otro que se llama Cuauhyaca, que también funcionaba como un área de recreación y esparcimiento para los señores. Y otro cráter volcánico que aparece por aquí, que es la Sierra de Patlachique, que tiene más o menos 23 millones de años. Y bueno, aquí la podemos observar, más bien en la otra. Aquí se puede ver con claridad el cráter, ¿no? Y el otro más grande. Y aparecen tal cual como aparecen en el Códice Xolotl. Eso es bellísimo el Xolotl en este sentido. Bueno, pues aquí ya vemos, ahora vamos a ir poco a poco como en la historia de la Colhuacán sobre los primeros señores, ¿no? Entonces, más bien desde el primer señor hasta Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl. Pues bien, el primero de los señores va a ser el señor Chichimeca, que va a ser Xolotl, se va a establecer en Tenayuca, al poniente de la cuenca, pero va a dominar desde el poniente hasta todo el oriente de la cuenca de México. De hecho, cuando llega Xolotl, él delimita la tierra, ahí no sé si sea cierto o no toda esta área, pero se extiende hasta el cofre de Perote por el este y hasta el volcán el Nevado de Toluca por el oeste. Hacia el norte se va mucho hacia la región del estado de Hidalgo y hacia el sur se va hasta Izúcar de Matamoros, y eso lo recorre, y él, según, cada vez que subían a un cerro tomaban hierbas, las arrojaban flechas a los 4 rumbos, y era como se iban adueñando. Se supone que todo eso, como chichimecas, era lo que dominaba. El Acolhuacan después, más adelante, con el tiempo se va restringiendo, porque van llegando nuevos grupos como los tepanecas, los otomís, los acolhuas, y los chaltas van retomando su propia fuerza. Y entonces como que se va reduciendo a lo que ya vimos. Esos mapas que vimos al principio es lo del final. Desde la llegada de Xolotl se supone que ellos como chichimecas se adueñan de casi, bueno, toda la cuenca de México y más allá, como diría Buzz Lightyear. Bueno, una de las características que tiene el señorío de Xolotl es de que bueno, primero vamos a la época, al tiempo que duró. De acuerdo con el Xolotl, duró gobernando 113 años, es demasiado. Algunos dicen que este periodo de vida se debe de ser desde que nació hasta que murió. Y es que en el Códice Xolotl es interesante porque ahí viene la cuenta de 113 años en su muerte. Ahora, eso ya, otros dicen que seguramente eran dos personajes que tenían el mismo nombre y que uno sustituyó al otro. Son diferentes interpretaciones, no sabemos, pero como les digo, aquí estamos tomando las fechas del Códice Xolotl. Algún dato característico también del calendario de esa época prehispánico es de que cada 52 años el año se repetía. Entonces es muy probable que se le podíamos restar 52 años, ¿no? Volvieron a ser ellos. Él se establece, por ejemplo, aquí en el 5 Tecpan, en Tenayuca, pero en 52 años volvió a ser otra vez 5 Tecpan. Entonces es muy probable que ahí esté el error. Se necesita hacer una investigación muy precisa del códice tan solo en los años. Pero bueno, él fue el primero que se establece y estuvo señoreando ahí desde ahí. Y se caracteriza porque lo primero que hacen cuando él llega es hacer grandes cercados de piedra. Como eran nómadas y no estaban acostumbrados a la agricultura, usan, se preocupan por reproducir especies animales que van a ser su sustento. Y para ello hacen grandes cercados en la región oriente de la cuenca. Es muy probable que también del lado poniente. Pero los datos que nos aporta el Códice Xolotl son del lado oriente, y los datos arqueológicos existentes también se muestran en la actualidad con respecto a estos cercados. Y bueno, ahí metían venados y conejos para que se reprodujeran y tuvieran el sustento. Otro dato interesante durante su periodo es que establecen áreas de esparcimiento y recreación desde que ellos llegan. Crean cercados para recrearse en la región. Este cercado se supone que está detrás del Texcochingo y está Xolotl. Xolotl, ese nombre se establece a partir de la carita de un perrito. Y Nopal, sí, por Nopal, Tezuy.
y bueno, se caracterizan porque ellos cercan estos lugares. Al parecer no tanto para la recreación, lo que sucede aquí es de que para el cuidado y mantenimiento de esos espacios mandan a traer gente de Tulancingo y de Zempoala, del área Ya. de origen tolteca, seguramente población que todavía recibía de los pocos toltecas que quedaron, los tenían aquí cuidando este lugar. Entonces es muy probable que cuando llegan los toltecas los empiezan a adecuar y terminan o concluyen más hacia el final del posclásico con sitios tan hermosos como el Texcotzingo, Pauyacat, Acatetelco, Tepetzingo, que son muchísimos áreas de esparcimiento y de recreación que existen en el área. Ese es otro dato interesante que surge también con ellos. Y es muy interesante también que en estos lugares siempre que aparecen en el códice, estos lugares de esparcimiento y recreación, los señores generalmente aparecen llorando. Las crónicas dicen que ahí se iban a meditar, a pensar y para tomar decisiones, se iban a estos lugares y coincide con lo que se puede observar en él. Pues siempre están llorando, siempre están tristes, como que algo les duele, algo les aqueja. Y bueno, esto hablando de los cercados de piedra todavía existen en Tepetlaustoc. En Tepetlaustoc son grandes líneas de piedra que se extienden kilómetros. Aquí se puede ver esta línea, ¿sí la alcanzan a ver? Sí. Esos son los cercados de piedra y se extienden por kilómetros. Yo digo que es como una pequeña muralla china, porque de acuerdo a los datos seguramente alcanzaban entre un metro y medio y 2 metros de altura. Hoy día mucha de esa piedra ha sido retirada para la construcción, pero es inmensa. Y luego tienen ya, parece que después de que hicieron este gran cercado que rodea toda la sierra de Patrachica, también tienen ciertas divisiones. Es un tema en la investigación arqueológica que se debería hacer antes de que desaparezca por la urbanización. Una pregunta, Gustavo. Me recuerda mucho los sistemas de murallas o sistemas defensivos que hay entre Guerrero, entre el señorío Purépecha y el señorío Mexica hacia la zona de Arcelia, o esa parte. Es Y muy hay- probable que tuvieran esa. Viven en la región norte de la Colhuacan hacia Tepetlaustoc, porque los señores de Tepetlaustoc, ya cuando se empiezan a culturizar las demás poblaciones como Huexotla, Coahuilchán, Texcoco, los chichimecas se resisten mucho y es muy probable que también les hubieran servido y tuvieron batallas contra la gente el propio Colhuacan tuvo sus propias batallas en su interior con la gente chichimeca y con la gente chichimeca colhua que se estaba culturizando, y es muy probable que también pudiese tener esa función militar como que de cercarse. El problema es de que no sabemos con precisión desde qué momento están construidos estos grandes cercados, pero es impresionante. Hay áreas donde uno las recorre, las he recorrido y ya no caminas y ya no ves las piedras, pero a través del Google Earth se sigue marcando la línea. Es algo muy extraño y muy curioso. En el cerro que está detrás de las promesas, que se conoce como Tezontlán, tú ves el Google Earth, la foto aérea, y se marca la línea que continúa, pero hay áreas donde ya caminándola ya no están. Es algo raro, curioso, como que se quedó la huella. Y es un tema muy interesante para el Acolhuacan, el estudio de estos. Y además de que se apoyan, que estos mismos grandes cercados se establecen ya más adelante hacia el final del posclásico con terrenos y áreas de cultivo que delimitan propiedades individuales, y aunado a eso existen 3 códices: el códice Tepetlaustoc, el códice Santa María Asunción y el códice Vergara, que hablan de esas propiedades y dan medidas y nombres de los propietarios de esos terrenos. Son códices que se hicieron para defender las tierras durante la corona, y es un dato, un tema muy muy interesante Bueno, aquí vemos que otra de las situaciones que suceden durante este periodo tan largo de ocupación de Xolo como señor es la llegada. Aquí por ejemplo se notan, cada uno de estos significa 20 y cada uno de estos puntitos es 1, entonces nos está marcando 20, 40, 52 años. 52 años después de que cae Tula, que fue en un año 1 Tepa, que aquí lo volvemos a ver. Llegan 3 grupos que se vienen a establecer a la cuenca de México. Los que van delante de ellos son los tepanecas, dirigidos por un señor que se llama Colmo. El que va detrás de ellos es un señor otomí,
dirigido por Chiconcuauhtli, si no me equivoco. Y el tercero de ellos, el más importante, Xontecómatl, es un señor, el señor de los Acolhuas. Algo que hace aquí cuando llegan a pedirle tierras a Xolo, porque él ya se había establecido y se había adueñado de todo, ¿no? Entonces les piden tierras, y lo interesante de aquí es de que a los tepanecas los establece en el norte, en Tenayuca, sí, no, en Azcapotzalco. A los otomís los establece, no, perdón, a tepanecas en el poniente, en Azcapotzalco, a los otomís al norte, en Xaltocan, y a los acolhuas los va a establecer en Coatlinchán. Y es a partir de este momento que Coatlinchán empieza a tomar ya una presencia muy importante como ciudad antes que Texcoco. Y es a partir del 1116, 52 años después de la caída de Tula. Y 52, 50 años, 48 años desde que llega Xolo a la cuenca. Por lo menos aquí el códice nos está diciendo que sí estuvo 48 años gobernando en Tenayuca. Otro dato interesante, aquí lo marqué en rojo, es que su hijo Nopaltzin lo casa con una mujer llamada Azcatzóchil, nieta de Nauyol. Nauyol se supone que es hijo de Seacatopiltzin, que estaba en Culhuacán. Entonces, otro dato importante aquí es la aculturación a través de las alianzas matrimoniales. Se dan cuenta su forma de vestir de Nopaltzin es a través de piel o de vegetación, y el de ella ya es tilma. Es otro dato también interesante es que Xolotl, para darles estas regiones, los casa con sus hijas, dos de ellas. A Xontecómatl creo que se casa con otra mujer de origen tolteca, que se encontraban en el sur de la frontera. El señorío de Nopaltzin, como ya su papá había vivido mucho, pues él también ya debe haber sido muy grande y solamente gobernó 32 años, según el códice Xolo. Y él, cuando muere su padre, deja la región de Texcoco en Texcochingo, Cuauhyacac, y se viene para Tenayuca a gobernar desde ahí la Colhuacán. Y algo que caracteriza al señorío de Nopaltzin es que el oriente de la cuenca se empieza a poblar grandemente. Hay como una gran concentración, empieza la población a desarrollarse, empiezan a surgir nuevas poblaciones junto con Coatlinchán. Otro dato interesante durante el gobierno de Nopaltzin es de que las crónicas nos mencionan que él establece leyes que estaban bajo pena de muerte y que estaban orientadas a la protección de su sustento, del cuidado y mantenimiento de la naturaleza, la reproducción de animales, el cuidado de los bosques y árboles, y a su vez tener una forma de control de la sobrepoblación. No se permitía el adulterio, es lo que nos mencionan las crónicas. El adulterio también se castigaba con la muerte. Y bueno, hay aquí dos de esas reglas que tenía. Principalmente, otro dato interesante para el periodo de Nopaltzin es que los grandes cercados de piedra que se usaban para reproducir los animales, con él se inicia, ya que haberse casado con una mujer tolteca, él empieza ya a usar estos cercados no solamente para la reproducción, sino más que nada para la agricultura. Con él inicia la agricultura, incluso se ve esta como palita que simboliza una coa, y al interior de los grandes cercados se ven las rayitas de los cercos de los surcos para sembrar. Es lo que se interpreta por Biblia y lo que se menciona. Es muy muy interesante. Bueno, otro dato interesante es que también desde esta época, en la época de Xolotl, digo de Nopaltzin, su nieto, Quinatzin, va a fundar la ciudad de Texcoco en un lugar que se llama Ostotipac, no el Ostotipac en Teotihuacán, sino el Ostotipac en Texcoco, un lugar con cuevas. Él ya va a empezar a habitar en Texcoco. Él va a ser el cuarto señor chichimeca de Cuto.
a la muerte de Nopaltzin le va a suceder su hijo Tlotzin-Pochol, que él va a gobernar 36 años también, del 1211 al 1246. Y los eventos importantes que se van a suceder aquí es la llegada o la fundación de Huexotla, el segundo sitio o ciudad importante en la región de la Colhuaca. Algo muy importante aquí es de que estos sitios se fundan desde el principio con Nopaltzin cuando recorre. ¿Se acuerdan cuando vimos las huellas cómo va a recorrer? Él va recorriendo los lugares, primero pasa en este sentido por Texcochingo, deja gente poblando ahí, baja a Texcoco, deja otro poco de gente ahí, va a Huexotla, deja un poco de gente, luego a Coatlinchan, y así en los lugares que iba pasando va dejando gente. Entonces el origen en la época posclásica de estas ciudades es de norte a sur. Pero ya como ciudades importantes desarrolladas en el Acolhuacan, va a venir al revés, primero con la llegada de los acolhuas en Coatlinchan y después con la fundación de Huexotla durante el señorío de Tlotzin. De hecho, la ciudad de Texcoco no era tan importante hasta, yo creo que hasta Iztizóchil, ¿no? Incluso cuando estaba Iztizóchil se coronan en Huexotla, ¿no? La relevancia de importancia como ciudad, primero es de Coatlinchan, luego Huexotla y luego Texcoco. Es muy muy interesante. Son las tres cabeceras más importantes de la Colhuaca. Por ahí un comercial, por ejemplo, de Coatlinchan, es donde sacaron el famoso Tlaloc, que está en el frente del Museo Nacional de Antropología, y el primer gobernante o los primeros gobernantes de México Tenochtitlan eran educados en Coatlinchan. ¿Sí? Ahí estaban las escuelas y el primer gobernante de México Tenochtitlan fue educado en el señorío de Coatlinchan. O sea que Acamapichtli era educado en esos. Sí. Hay un dato interesante en cuanto a los señoríos de ahorita que mencionan a Acamapichtli, de los señores de México Tenochtitlan, ¿no? Siempre que incluso he visto programas y con gente muy de renombre en la investigación de los mexicas, cuando hablan de la genealogía de los señores de mexicas, siempre hablan de esa relación que tenían con los de Culhuacán. Pero de acuerdo con el códice Xolo, Acamapichtli y el que le sigue es Xcoatl, ¿no? Xcoatl, No, Huitzilihuitl, eran nietos de Tezosomoc y a su vez eran bisnietos de Xolo y fueron impuestos por los tepanecas. Es algo muy curioso, ¿no? Siempre nos hablan de esa grandeza mexica y de sus grandes señores, pero a través de su relación con los pueblos, y omiten esa parte de descendencia de lo tepaneca y de lo chichimeca. Es muy interesante. Bueno, esto no me la sabía de que habían sido educados allá. Por favor, ¿puede decir cuáles son las tres ciudades que acaba de decir muy importantes? Coatlinchan, Huexotla y Texcoco para la Colhuacan. Bueno, y es la fundación de Huexotla. Se supone que según el códice Xolo, ahí no se interpreta con precisión. Se dice que es otro grupo cultural que venía del norte y que le pide tierras a Xolotl y anda peregrinando. Después va a Xaltocan, tampoco le dan, va a Coatlinchan y ya de Coatlinchan lo establece en Huexotla. Otra historia considera que es hijo de Tlotzin, que lo manda a poblar Huejotzingo, pero se niega y se regresa a Huexotla. Otro dato interesante, que es durante el día, más bien el año en que muere Tlotzin, es cuando llegan los mexicas a la cuenca de México, a Chapultepec. Y es cuando, pues aquí ya, según el códice, ya habían pasado máximo 170 y tantos años que habían llegado antes. Y si le restamos 52, podría ser, fueron entre 100 y 150 años que ya desde antes. Es algo muy interesante aquí, porque algo que reporta Antonio de Solís en 1800, no me acuerdo, dice que hay una cita a mí me gusta mucho, porque decía que Texcoco presumía, no sin fundamento, de mayor antigüedad que los mexicas. Esto es muy interesante. Por eso les digo que los alcolhuas como que son el hermano mayor e incómodo de los mexicas, porque siempre se omite esa parte histórica, ¿no? Por ejemplo, en las conquistas que les acabo de mencionar, ¿no? Se habla de todas estas conquistas, pero no lo hicieron solos.
estuvieron los acolhuas y los tepanecas. Yo, de mi parte, pues sé que por lo menos cuando esas conquistas tuvieron que pasar 6 señores mexicas, pero para el área de Texcoco destacan 2, nada más, Nezahualcóyotl y Nezahualcóyotl. Ahora los tepanecas, ¿cuántos señores tepanecas participaron en estas conquistas? Y recuerden, lo que les estoy diciendo es desde la visión de las crónicas acolhuas, ¿no? Ya si alguien viene y es mexica de hueso colorado, pues se va ahí a... se va a sentir. A mí. Bueno, igual que en Nopaltzin, Tlotzin, hablando del anterior, cuando muere Nopaltzin, Tlotzin se va a Tenayuca, deja esta región de Texcoco, Texcotzingo, este pequeño cráter volcánico, y se va a Tenayuca. Pero ya cuando le toca el señorío a Quinatzin, el cuarto señor, que es el que va a fundar la ciudad de Texcoco desde antes, ya no se establece en Tenayuca como señor de todos los chichimecas. Ahí hay problemas ya con los mismos tepanecas ya empiezan de inquietos a crear conflictos, ¿no? Incluso las mismas familiares, según el códice de los chichimecas, quieren asumir el poder del señorío. Un hermano de Tlotzin quiere quedarse con el señorío chichimeca. Se supone que hay una batalla entre chichimecas, va a Quinatzin, lo somete al tío, que es Tenacacatzin, si no me equivoco, y lo deja, si quieres, prácticamente le dice, tú lo que quieres es la ciudad de Tenayuca, pues quédate, pero yo me voy a Texcoco con toda la corte señorial, llamámoslo así, para gobernar a los chichimecas, pero ya no desde Tenayuca, ya en Texcoco. Y es cuando Texcoco ya empezó también en esta parte a competir como ciudad importante junto con Huexotla y Coatinchán, ¿no? Más siendo ya ahora la capital de los acolhuas chichimecas, porque ya para este momento hay otra parte que estoy omitiendo, que es la relación genealógica, cómo se van casando todos los demás, que es también muy interesante, cómo van buscando alianzas matrimoniales con gente tolteca, y además de que así como dice Ismael, que los mexicas o los señores Acamapisqui fueron a estudiar allá, también los señores de la región de Texcoco fueron a estudiar a Chalco, en Culhuacán, en lugares con una tradición tolteca más arraigada. Un dato muy curioso, bueno, que sucede durante el señorío de Quinatzin, es la llegada, como les digo, ya para estos momentos los tepanecas empiezan a invadir varios lugares queriendo dominar toda la cuenca de México. Para ellos se ayudan de los mexicas. Algunas crónicas dicen que los usan como mercenarios a los mexicas para empezar a invadir todas las regiones. Y durante esas invasiones empiezan a generar migraciones, como sucede en el mundo en todas partes. Hoy vemos las invasiones en Siria, como la gente está migrando a otros países, ¿no? Entonces en esos momentos también ellos empiezan a invadir lugares y en escala más pequeña empiezan a salir poblaciones fuera de su región. Y llegan dos grupos que son los tlailotlaques y los tlailotlaques, los de arriba, y los chimalpanecas. Ambos venían del sur. Los tlailotlaques ya se habían establecido desde antes en Chalco, pero con estas invasiones y todo este rollo, ese sometimiento, pues empiezan a migrar hacia las áreas más seguras, que en este caso era la región de Texcoco. Y ellos empiezan a fundar barrios ya dentro del interior de la región de la Colhuaca. Las fuentes mencionan que la gente más culta y más sabia de estos grupos se establecía en Texcoco. Los demás iban estableciendo barrios con el mismo nombre en otras poblaciones como Coatinchán, Huexotla, Tepetlastoc. De tal manera que hoy día hay barrios de Chimalpa en la región norte de la Colhuaca y en la región sur y en el centro. Y igual Tlailotlaca. Y hoy día todavía se conservan las dos poblaciones en Texcoco como barrios, San Diego Tlailotlacan y San Sebastián Chimalpa. Bueno, pasamos al siguiente, a Techotlalatzin. Él va a ser el segundo, no, ya cuando vamos al quinto, ¿no? El quinto señor, a la muerte de Quinatzin, pues le sucede su hijo Techotlalatzin. Y va a gobernar en Ostotipan, en Texcoco. Osto y Pan. No sé si les han dado algunos cursos o pláticas de lectura de grifos. Bueno, pues para que se la vayan grabando, siempre que vean esta
está como boquita, más bien si es una boquita, está abierta, son las fauces de la madre tierra, son las fauces de un cocodrilo abiertas de frente, y es una cueva y es Ostok, cueva. Y el pan, siempre que vean una banderita en un glifo locativo de un lugar, de una población, significa sobre. Entonces, sobre la cueva. Eso grábenselo, siempre que vean, andan en recorridos y todos estos lugares, ¿no? Van a ver de repente el grifo locativo de ciertas poblaciones. Siempre que tengan una banderita significa pan y es sobre. En este caso es sobre la cueva. Eso es el número 20 También, eso es dependiendo del contexto. Cuando la banderita está en un contexto numérico, sí es una cantidad. Y dependiendo de ese dato también, si quieren que les diga, cuando la banderita está cortada a la mitad, es 10. Si la banderita es una cuarta parte, es 5. Pero es otro tipo de bandera, es una bandera alargada. El pantry prehispánico es una bandera alargada. Recuerden que este es un glifo ya occidental, plasmado en el códice Xolo. Es la banderita como de un barquito de piratas, ¿no? De esa época, o un barco de vela, diría. Pues bien, una de las características, vamos a las características. Principalmente Quintloltzin es una persona que, como les había mencionado, había sido, más bien que Xotlalatzin había sido educado por los toltecas en la región de Chalco y Culhuacán, por esa área. Y él, cuando toma el señorío, una de las cosas que hace ya como gobernador de Texcoco es ordenar que se hable el náhuatl en toda la población. De acuerdo a las diferentes poblaciones que han llegado, seguramente tenían diferentes idiomas. Y él ordena que por primera vez todos se hable como lengua oficial el náhuatl. Y bueno, las crónicas mencionan que el náhuatl de la región de Texcoco era el más pulido, por así decirlo. Eso no lo sé si eso no, pero es lo que menciona, ¿no? Y otro dato interesante es que él con esa formación que ya tuvo con los toltecas, es el primero que empieza a organizar la ciudad de Texcoco a través de diferentes consejos. Tiene un consejo de guerra, un consejo de hacienda, un consejo de ciencias, y establece el órgano estatal en base a estos consejos que tiene para que la ciudad llegue a ser tan importante. Es el de guerra, de hacienda, de ciencia, son los que recuerdo, ¿no? Pero él hace lo que Nezahualcóyotl hace más adelante, y seguramente lo que hace Nezahualcóyotl más adelante fue basado en su abuelo. Él es su abuelo de Nezahualcóyotl. Bueno, también otro dato importante es que sigue las invasiones toltecas, tepanecas, junto con los mexicas, sobre todo la parte poniente, sur y norte. Eso obliga a que lleguen nuevas poblaciones. Incluso de los propios mexicas llegan población mexica a resguardarse a la Colhuacan. Mexica y tepaneca, si no me equivoco. No, sí, tepaneca y mexica. No todos andaban en la guerra, sino que parte de su misma población llega a refugiarse a Texcoco. Aunado a ello vienen otros que son los de Culhuas, que vienen de Culhuacán, y los Huitláhuac, que no sé exactamente dónde vendrían, pero llegan también producto de estas invasiones del control de la Cuenca de México a establecerse en Texcoco. Y al igual que los anteriores, los establecen. Se supone que la gente más culta en Texcoco, y eso va a ir engrandeciendo la ciudad de Texcoco. Y de tal manera que todavía están los barrios con nombre colonial en Texcoco. Y es interesante porque estos cuatro están en los cuatro rumbos del universo, en la actual ciudad de Texcoco. Huitláhuac está hacia el norte, Culhuacán está hacia el poniente, Mexicapan está hacia el oriente y Tecpan está hacia el sur. Están las cuatro iglesias en los cuatro rumbos, partiendo del centro de Texcoco. Es un dato curioso, ¿no? Los cuatro signos que están abajo a la izquierda. Vamos a eso, se me estaba pasando. Cuando ellos llegan, los barrios que ahorita les digo, los cuatro barrios principales, igual que en la Ciudad de México tiene 4 cuadrantes, igual Texcoco, ya los que les mencioné, a la época de Nezahualcóyotl. Pero en la época de Xotlalatzin, él también hace un ordenamiento en 4 barrios principales, que son los que están acá abajo. Cada casita simboliza el calpuli, y entonces sería el calpuli de Culhuacán.
el Calculi de los mexicas, de los tailotlaques y de los chimalpanecas. Esos eran los 4 barrios más importantes o alrededor de la ciudad principal. ¿Verdad que es bonito lo de los grifos? Y se ve bien, bien interesante, ¿no? Está aquí. Sí. Por ejemplo, aquí vemos que de su boca sale de Texotlalatzin la vírgula de la palabra, y se menciona que ya antes que ellos habían venido otros 2, que son los tailotlaques y los chimalpanecas. Hace rato el grifo de los tailotlaques vimos que era como una herradura, ¿no? Esa me gusta mucho y tiene huellas. Tailotlaque significa los regresados, son los que vienen y se van, y vienen del área de Oaxaca. Un dato interesante es que el barrio oaxaqueño, también en el área de Teotihuacán, si no me equivoco, también se llama Tailotlacan, y actualmente sigue habitada por gente de Oaxaca. Es un dato curioso, es lo que me dijo una compañera que se llama Vero Ortega, que trabajó por muchos años en Teotihuacán y excavó el barrio oaxaqueño también por muchos años. Y bueno, aquí ya no se ve la rasgada, pero sí se dan cuenta que una huella viene y la otra se va. Es de lo hermoso del código. En el poniente de la zona, si no me equivoco, hacia un cerro que está ahí pequeño. Sí, fuera de la zona del área que conocemos como de la zona arqueológica. Esto está fuera del polígono de protección y está poblada está urbanizada. Bueno, seguimos con el que sigue. Si lo ubican, Ixtlilxóchitl. ¿Han escuchado alguna vez del papá de Nexahualcóyotl? Ixtlilxóchitl. O Ixtlilxóchitl. Él es Ixtlilxóchitl Ometoztli. Él es el papá de Nexahualcóyotl. De hecho, aquí abajo viene el Nexahualcóyotl con la línea del papá y la mamá. Hacia abajo está Nexahualcóyotl. Pues él, se supone que él tomaría el señorío en 1353 y se lo arrebatan en 1409 los tepanecos. Cuando lo matan, ¿no? Sí. Nexahualcóyotl. Entonces, aquí también las fechas pues están un poco por lo de este rollo de los 52 años. Hay otros que dicen que el Texotlalatzin murió porque del 53 para acá hay otros 52, si no me equivoco, y se supone que cuando le dan el señorío, luego que muere Texotlalatzin, se lo quitan los tepanecos. Y bueno, su gobierno dura desde 0 años hasta los 56, de acuerdo, tomando la fecha que uno quiera indicar. Y esta es la escena que habla ¿Por qué dura tanto tiempo? Es el tiempo que vive del gobierno. por eso de gobierno, pero bueno, a una edad entra, pero No existe eso es lo que dice. ¿Por qué Según tan largo? el códice en Xolotl. Bueno, de hecho aquí el único más largo es de Xolotl, que se va a 100 y cacho de años. 113. Ajá. Y de Texotlalatzin, de acuerdo a quien quiera tomar la fecha, pues sí se extiende más de 100 años. Pero estos son los que viven menos. Tezosomoc tiene más, casi los 200 años según el códice. ¿Por qué viven tanto? No sé. Si, como les digo, hay personas que indican que posiblemente eran 2 personas con el mismo nombre que continuaron. La otra es de que puede haber un error en las cuentas, la otra es de que si pudieron haber vivido, no lo sabemos. Entonces, los días, ¿cuánto duraban en ese momento para que hicieran esa cantidad de años? Sí, lo mismo. No sabemos, esa es una incógnita que ¿Cómo tiene. contaban? Sí, igual que ahora, 365 días. Igual. Y ese es un dato muy curioso en el Xolotl que es un tema solo para desarrollar qué está sucediendo ahí. Si en realidad vivieron tantos años, o eran 2 personas con el mismo nombre, o hay un error en la cuenta de los años, no sabemos. Una descendencia podría ser, ¿no? Sí, con el mismo nombre, como les digo. Ese es un tema aparte. Así que también, bueno, nos contamos con el maestro Ricardo que con un Tapula, la semana pasada, se les decía que Tzalcoa, como aquí Huayta, ¿no? O la se tenían ciertos nombres, pero siempre Puede haber sido el mismo. Tzalcoa, y por eso de alguna manera puede interpretarse que era... Por lo menos 2 fueron, o 3. En el caso de Tezosomoc, que
son muchos años, hasta 3, pero pues no lo sabemos. Pero ahí está el dato en el códice, solo hay que interpretarlo de manera correcta y hay que entenderlo, porque el códice no miente, eso es solo que no entendemos lo que nos está interpretando. Bueno, pues a Ixtlilxóchitl lo matan. Aquí vemos el día de su muerte, en el día 10 Coxcacuautli, y Nezahualcóyotl está escondido en un capulín. Hay otra crónica, otro códice que es el códice mexicano, donde aparece la misma escena, pero a Ixtlilxóchitl lo están ahorcando y Nezahualcóyotl está escondido en una cueva. Y lo hacen cerca de una barranca conocida como la Barranca del Lobo, donde lo incineran. Aquí lo que vemos es de que ya está el bulto mortuorio y de él están prendiendo fuego, y aquí está el grifo de Ixtlilxóchitl. Es muy interesante porque unos compañeros ya ubicaron esa barranca. Es muy interesante ese tema también. De aquí salen muchos temas. Como les digo, el Acolhuacan, si yo doy cursos de esto, y duran hasta 6 meses. Sí, y la idea es de que pues entendamos que no todo era mexica, ¿no? Es muy absurdo considerar que todo es mexica, ¿no? Pero es lo que nos enseñaron desde que vamos en la primaria, y pues por lo menos es algo. Pero yo creo que cambiaría mucho nuestra historia o nuestra forma de ser como mexicanos si nos dieran nuestra historia local de cada región y cómo éstas se interrelacionaban con las demás. Debe de ser más interesante. Bueno, pues después de ese tiempo, pues va a ser Tezosomoc, que dijimos que vivió un montón de años. ¿Quién sabe? Y bueno, él es el que toma el control. De hecho, cuando matan a Ixtlilxóchitl, las crónicas, como son las crónicas de Texcoco, pues te van a contar la historia de ellos, ¿no? A su manera. Ahí dicen que ya cuando estaban las batallas duraron muchos años, 4 años si no me equivoco, entre texcocanos y acolhuas, chichimecas y tepanecas. Y por un momento, pues ya los acolhuas chichimecas ya iban a ganando y los tepanecas se rindieron, ¿no? Y entonces hacen una jugada, los tepanecas citan a Ixtlilxóchitl en Chiconautla. Ixtlilxóchitl no va, manda a uno de sus hijos y con su atuendo de señor, y llegando allá se supone que le iban a reconocer y rendiendo obediencia a los tepanecas, pero no lo hacen. Matan a esta persona, lo desollan y ponen la piedra ahí. Y ahí hay otra historia de amor bien compleja que se genera a partir de esa piedra más adelante con Nezahualcóyotl. Les digo que todo esto se va extendiendo, es inmensa estoy tratando de darles una embarradita de la historia acolhua, ¿no? Y bueno, una vez que tienen el poder los tepanecas, ayudados por los de Tlatelolco y por los mexicas, se reparten de la Acolhuacan, se reparten estas 3 grandes ciudades que hemos mencionado: Coatlinchán, Huechotla y Texcoco. De tal manera que Coatlinchán se la ceden al señor de Azcapotzalco, a Tezosomoc. Huechotla se la ceden al señor de Tlatelolco, que es algo de sol. Y Texcoco se la ceden a que todos conocen, es Chimalpopoca. Sí, que después lo traicionan los tepanecas y lo encarcelan y le dan muerte. Y también al señor de Tlatelolco, ¿verdad? Pero ya no va a ser Tezosomoc, va a ser su hijo más. Sí. A ver, esa historia sí ya la conoces. Y bueno, vean hasta este punto la importancia del señorío acolhua dentro de la finca de México previo a todo lo mexicano. ¿Estamos? En la parte histórica y desde las fuentes, insisto, de la región de Texcoco, ¿no? Y bueno, ya aquí ya empieza el Chimalpopoca por ahí, pero también le dan cuello. Bueno, aquí está la muerte. Lamentablemente pues hubiera puesto este es un sueño que tiene Tezosomoc, que sueña que Nezahualcóyotl se convierte en un águila y le devora el cráneo, y luego vuelve a tener otro sueño y le devora los pies. Entonces se ordena que luego vaya a matar a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl anduvo escapando desde muy joven y huyendo. Ese es otro tema también muy interesante, hablar de las veces que se les escapó a los tepanecas.
y por dónde anduvo huyendo este Nezahualcóyotl es un tema también muy interesante. De los tepanecas y de los mexicas que lo andaban persiguiendo, ¿no? En el Zahualcóyotl, pues sí, ya. Sí, para matarlo. Porque era que les faltaba ya para quedarse bien con toda la cuenca de México. Imagínense. Y bueno, este es Mastla. Mastla, cuando muere su padre deja destinado a uno de sus hermanos que se llama Tayatzi. Y Mastla se ensorbece por el poder y manda a matar a su hermano, manda a encarcelar a Chimalpopoca, y cuando manda la muerte del señor de Tlatelolco. Pero poco le dura el gusto. Bueno, hay otra escena interesante dentro de una vez que tiene muertos, bueno, tiene el control de todo eso, de Tezoyuca, de Tenayuca, Azcapotzalco, la Ciudad de México y los Tenochcas, pues entonces trata de ir por Nezahualcóyotl. Y este es un pasaje histórico muy interesante dentro de la región de Texcoco, que ha generado una gran cantidad de mitos y leyendas a partir de este hecho histórico. Es que ya pues manda Mastla por Nezahualcóyotl a Texcoco, lo recibe en Silán. Él estaba en el juego de pelota con otro compañero y llegan los tepanecas para tomarlo preso, y entonces Nezahualcóyotl pues dice, pues sí, vengan, lo recibe, les da de comer, manda a prender copal, a sacudir una tela y sale huyendo por detrás del palacio. Y de ahí se escapa para preparar toda la recuperación del señorío, ayudado por los de Huejotzingo y ayudado por la gente de Chalco. Y es muy interesante porque a partir de este hecho histórico, que según el códice, las huellitas lo llevan hasta Texcotzingo. Pero la gente de la localidad y de toda la región de la Culhuacán, a partir de este hecho histórico, dice que Nezahualcóyotl se escapó por un túnel que va a dar a Teotihuacán y por un túnel que da hasta Texcotzingo, cuando en realidad se salió solo por un hoyo que hizo detrás del palacio. Ya lo tenía planeado. Y este lugar, hoy conocido como Silán, es el actual panteón de Texcoco llamado Silán. Y bueno, como les digo, ya después, ayudado con los Huejotzingas, este es Huejotzinco y este es el grifo de Chalco, someten por el norte a los tepanecas en Coatlinchan, y por el sur a los tepanecas en Coatlinchan, y por el norte en Tezoyuca a los tepanecas, y recuperan el señorío. Y es a partir de ese momento que Nezahualcóyotl por unos años se queda en la Ciudad de México, ya apoyado por los mexicas, porque ya Nezahualcóyotl, lejos de hacer la alianza o triple alianza con los Huejotzingas, que fueron los que le ayudaron, y los Chalcas, hace la triple alianza con los tepanecas y con los mexicas. Sería interesante saber por qué, ¿no? Bueno, recuerden que la visión desde el área de Texcoco, no sé cómo digan los mexicas si ellos fueron los que crearon la triple alianza o no, pero de acuerdo a las historias de la Culhuacán, Nezahualcóyotl, una vez que recupera el señorío, no somete por completo a los tepanecas ni a los mexicas, que son los que invaden Texcoco, sino que los anexa en esta forma de control que va a ser la triple alianza. Todo eso está en el códice solo. Sí, lo pueden descargar en internet, está en la UNAM, está la interpretación en Históricas de la UNAM, ¿no? En la página de Históricas de la UNAM pueden bajar las láminas y la interpretación de Dible de los años 70, si no me equivoco. Y hay otra parte muy interesante que es de Tubenov, pone el códice Xolo, Tubenov, y ahí descargan las láminas en HD, más bonitas, más impresionantes. Se pueden acercar a los glifos como aquí lo vemos. Es muy interesante. Si tienen la de entrarse en el códice Xolo. Repite la página. La primera es de Históricas de la UNAM, y el códice Xolo, Dible. La segunda es códice Xolo, Tubenov. Esa no sé exactamente dónde es, pero si pones Tubenov, es el otro investigador que ha trabajado el códice. Y se meten también a Tlachía, y ahí les da el grifo por grifo el nombre de cada uno de ellos y la ubicación dentro. No te da la interpretación,
te da el nombre de cada uno de los glifos que aparecen en el códice. Y en ese de Tlachía hay muchos códices, incluso es un diccionario. Tlachía. ¿Nunca les dijeron ya te tlaché? Ya te tlaché viene de Tlachía. De hecho, el glifo de... con X. Con Che. Con Che. Tlachía. Sí. Y ahí hay una infinidad de códices, incluso también, ahí sigan explorándole, y tiene un diccionario de glifos, tú pones casa en español o cali en español y te saca muchos glifos y muchos códices. Pero dijiste historia de la UNAM. Históricas. Históricas. Histórica, perdón. Históricas. ¿Y luego cuál otro? Tuvelov, Tuvelov, así como lo quiero los es que no sé si... Dígame Es si... un apellido francés. Es un apellido francés. Francés, ruso, francés. Pues bueno, Nezahualcóyotl va a estar de 1433, por un tiempo va a estar después de la conquista o recuperación en el 28 por los chalcas y los cotzingas, pues regresa, está en la Ciudad de México o en algunos con sus tías, si no me equivoco, y ya después se viene para acá en el 33 y empieza a gobernar Texcoco y empieza a participar en toda esta parte que les mencionamos de las conquistas, y ordena la ciudad de Texcoco y embellece el Texcochingo. Y ahora vamos a la parte arqueológica. Bueno, falta todavía Nezahualpilli, pero pues es las partes que me ha tocado excavar pero hay mucho más. Y bueno, ya finalmente está Nezahualpilli, que es en 1472 cuando muere su papá, y él llega hasta al 1515. Él bueno, de Nezahualcóyotl pues no les hablo tanto, ¿no? Saben que fue un gran poeta, pueden bajar si han leído sus poesías, saben que fue un gran arquitecto, saben que fue un gran estratega militar y todo esto, ¿no? Y bueno, Nezahualpilli lo que tiene en su señorío es de que él toma el señorío de la Colhuacan desde los 7 años, lo que les mencionaba hace rato. Le cede el señorío su papá a la edad de 7 años. Quien está gobernando son sus hermanos o sus parientes. En un principio, ya que está grande, él toma el control del señorío y que nos hablan mucho de la relación entre México y Texcoco a la llegada de los españoles. Generalmente hay algo muy triste que yo considero, y por eso les digo que los acolhuas son como los hermanos incómodos de la mexica, porque hay una parte de la historia de México que es la conquista, donde se omite la participación de Texcoco en la misma. Siempre se habla de la conquista de México y siempre se culpa a los tlaxcaltecas, pero ni siquiera deberían de culparlos porque no eran amigos. Se supone que era la Triple Alianza, pero aquí, a la llegada de los españoles, la Triple Alianza ya habían cortado relaciones. Ya México, Texcoco, ya no sé cómo sería la relación con los tepanecas, pero la relación entre México, Tenochtitlan y Texcoco ya no era la misma en el señorío de Nezahualcóyotl. Algo sucedió, algunos acusan a la soberbia de Moctezuma, otros a la situación histórica del momento. Las historias que nos dejan las crónicas de la región de Texcoco es de que había ya mucho rechazo. Era tanto el rechazo entre Texcoco y México Tenochtitlan que según Nezahualpilli le apuesta por 3 guajolotes el señorío de la Colhuacan. Y igual como en el fútbol, se supone que van a 3 puntos y iba ganando 2 puntos México Tenochtitlan y le da la vuelta aquí Nezahualpilli. Aunado a esto viene una historia muy curiosa e interesante. A Nezahualpilli se le atribuye a ser un nahual, el poder ver hacia el futuro, el tener el control de la naturaleza. Y se menciona que cuando él le reta, le da más bien le apuesta el señorío de la Colhuacan por 3 guajolotes, después que le gana, se van. Ya triste Moctezuma por haber perdido sus 3 guajolotes, más bien triste por no haber podido dominar en la Colhuacan. Nezahualpilli se lo lleva, eso lo narra Torquemada, y me deja así bien picado porque dice que se van al palacio de Moctezuma y Nezahualpilli le da a beber o a tomar algo que lo hace transportarse al lugar de su origen, de que llegan ellos como gente nómada desde el norte, y se lo lleva a esta región. Y allá en esa región le enseña todo por lo que ellos lucharon para estar aquí. Y entonces la gente de allá le dice a Nezahualpilli que se quede allá con ellos. Él se niega y se regresa para ver morir a su pueblo.
Y eso es lo que dice Torquemada. Luego dice, por ser cosa de fábula y tan exagerada no les cuento más. Pero debe haber sido interesante que hubiera, porque él sí escuchó lo que tal vez bebieron, lo que tal vez, lo que más, lo que vieron con estas personas. Ya se regresan y Nexahualpili se va. Se supone que Nexahualpili, hay muchos datos históricos en este sentido de la relación. Uno de ellos, y que los pone muy tensos, es de que, por ejemplo, para tener el control de cierta población, pues se le mandaban las hijas o las hermanas del señor en turno para que los hijos del señor de la otra sociedad fueran sobrinos. Y entonces, dentro de esas mujeres, era común tanto en Texcoco como en los chicas, me imagino, para tener el control de otras regiones. Pero una historia que sobresale a todas ellas es la historia de Chalchihuanenetzin. Chalchihuanenetzin va a ser, si no me equivoco, su hija o algo de Moctezuma, ¿no? Su hija. Y se la manda desde muy pequeña a Nexahualpili para que le eduque. Y sea la esposa y futura señor y madre del siguiente señor de Texcoco de la Colhuaca. Pero esta Chalchihuanenetzin, curiosa y tremenda, dice por ahí, tal vez Tlizochitl, pues le gustaban los hombres. Y hombre que le gustaba tenía relaciones con él. Y hombre con el que tenía relaciones lo mataba y lo disecaba. Pero era porque si se daban cuenta le iban a matar. Y entonces cada vez que iba a Nexahualpili a buscarla le decían que estaba indispuesta, que estaba durmiendo. Y entonces, pero hubo uno que nunca mató, que fue el señor de Tezoyuca. Y quién sabe por qué. Entonces, algo había ahí. Bueno, de hecho fueron dos, pero entre ellos uno era el señor de Tezoyuca. Entonces Nexahualpili, pues como cualquier amante de un personaje, le regala algo, un pendiente en este caso. Y como en esa época los pendientes no se hacían de manera en serie, debía ser un pendiente único. Ella cometió el error de darse a los señores de Tezoyuca. Nexahualpili lo ve, y entonces a la siguiente vez que la va a visitar lo encuentra. Dice que con dos, ¿no? Platicando. Y entonces los manda a sacrificar a todo el séquito. Está muy bonita esa historia, búsquenla. Ay, sí. Es la de Salvador de Madariaga, ¿no? El de Corazón de Piedra Verde. Ahí viene el Corazón de Piedra, pero está retomada de la obra de Alvaro Tlizochitl. Yo le recomiendo que para saber de la Colhuaca, bueno, si les gusta, ya digerido, es la obra que acaba de mencionar el compañero. Pero si quieren saber ahondar más en la historia de la región de la Colhuacan, está en las obras históricas de Fernando de Alvaro Tlizochitl. Y está Torquemada también en el volumen 3. Está el Códice Xolotl, que ya les mencioné, de Dible. Está Juan Bautista Pomar para la región de Texcoco. Prácticamente ellos son, de ahí se toman todas estas historias que les cuento y las retoman otros personajes para las novelas. Que también la novela está muy interesante y ahí búsquenla. Y bueno, la muerte de esa mujer pues le truena, le trunca lo que tenía pensado Moctezuma, ¿no? Y genera un descontento. Y así como ese vienen más. Una de las cosas que dice las crónicas de la región de Texcoco es que Nexahualpili, como tenía la capacidad de ver al futuro, preveía que no importaba lo que pasara, la conquista era inminente y la destrucción de su sociedad y de su pueblo también lo era. Entonces manda y ordena que se retiren sus ejércitos de las batallas y vayan a vivir y a disfrutar de sus últimos días con sus familias. Esto le molesta de nuevo a Moctezuma y genera una guerra florida con los tlaxcaltecas y los obliga a que vayan de nuevo los guerreros a la batalla y los meten en una barranca y entonces ahí les tienden una emboscada a los tlaxcaltecas y huejotzinga y matan a la flor innata así dice, muy bonito, la flor innata del ejército acolhua. Y hay una poesía muy bonita, esa es otra plática, en otra ocasión les podré dar, y hay escrito de eso. Hay algo, solo encontré un fragmento de cuatro renglones de una de las cantares de Nexahualpili que habla precisamente dónde estarán mis señores, algo, palabras más, mis grandes guerreros que ya no los tengo aquí. Y las crónicas mencionan que escribió un canto muy triste de esa historia. Entonces, pues la relación Texcoco México-Tenochtitlan estaba por los suelos. Y pues por eso a la llegada de los de los españoles, la conquista se fragua desde Texcoco.
Y por eso insisto que somos como que la parte incómoda de la historia. Porque siempre te hablan de la Triple Alianza, de la grandeza de la Triple Alianza, pero nunca nos hablan de la participación de Texcoco en la conquista. Gran parte de la población militar que estaba en Texcoco sí se va a la Ciudad de México a defenderla. Pero gran parte de la población del lo que era la Colhuacán se une a Cortés para la invasión a México Tenochtitlan. Maestro, por eso de los primeros bautizados fue Fernando Alba y Xochitl, porque ella estaba aliado prácticamente con los españoles. Y la siguiente pregunta, ¿por qué dice usted que Nezahualcóyotl contribuyó con los españoles? Si él estuvo hasta el... No, él no, es que me falta otro. El hijo de él, yo me quedé hasta aquí porque ya el descendiente que le sigue, algo muy interesante en la parte de los señores de Texcoco es de que, como les dije desde el principio, lo que iba a suceder tenía que ser el hijo del principal señor, no como en la parte mexica, que podía ser el tío de manera lateral, el hermano, de manera ascendente el tío, de manera descendente el hijo. No, allá era solamente El hijo. y en cierta medida ya la muerte de Nezahualcóyotl y Moctezuma, sí, según las fuentes texcocanas, insisto, sí metió las manos, impuso a un sobrino de él, una de las mujeres que le manda a Nezahualcóyotl. Y Xochitl, el viejo, se molesta tanto que se va, ¿se acuerdan al principio que les hablé de 3 regiones? Había 3 hijos descendientes de Nezahualcóyotl que estaban por la corona. El que impone Moctezuma se queda con el Acolhuacan tradicional. El siguiente se queda con la campiña, que es el Valle de Teotihuacán. Y Xochitl se va hasta Veracruz, hasta la parte más extrema de lo que era el Acolhuacan. Y es cuando llega Cortés, se halla con ellos. No fue traidor, sino que estaba en descontento. Bueno, insisto, en la visión de las crónicas de la Colhuacan. Había que verlo mexica, ¿no? Pero pues si siempre hablamos de lo mexica en base a las crónicas mexicas, pues hoy les vine a hablar de la Colhuacan en base a las fuentes acolhuas. Una pregunta, bueno, regresándome un poquito, este grupo Acolhuacan viene del norte. Sí, también. Y se asienta supuestamente en Texcoco, que se En Coatlinchan. Sí, en Texcoco. Este grupo hace la trilogía con Tacuba y Tenoch para los tepanecas. ¿Es este el grupo? Sí, Sí. pero ya mezclado con la gente chichimeca que vemos desde el principio. Primero llegan los chichimecas, llegan los acolhuas, se entrelazan genealógicamente y fundan todo el Acolhuacan, por eso es el Acolhuacan. De hecho debería de llamarse ¿La Triple Alianza? no, en la región oriente no se debería llamar el Acolhuacan, sino el Acolhuacan chichimeca o chichimeca Acolhuacan. Como los mexicas deben de ser los mexicas culhuaques, ¿no? Que se establece, que también tienen una relación desde el principio con lo tepaneca, ¿no? ¿De este grupo sale Xolotl en Tenayuca? No, ellos primero son los chichimecas, los que O llegan. sea, hay dos. Sí, Hay son dos chichimecas y acolhuas. Uno. Los que vienen dirigiendo a los acolhuas son Tecoma. En los códices normalmente usted menciona que han vivido Quinatzin alrededor de 60 años. Se calcula que su nivel de vida sigue siendo 20, 30 años. En los códices, o cómo lo pueden ver, ya que no hay barras ni puntas para poder ver la fecha. Sí, La fecha sí de tiene esas barras, sí tiene cuentas, sí tiene años. Sí personas. se O ven sea, en el sí, códice. en los Sí, códices. todas las fechas de la duración de sus reinados están plasmadas en el códice Ajá. con cuenta de años. Este grupo recibe influencia de chichimecas salvajes con los finísimos toltecas. Es un error decir chichimecas salvajes. Bueno, Es así un lo error catalogan muy muy grande bien. decir que los chichimecas eran salvajes. Son dos formas de percibir el mundo y de organizarse. Unos son los chichimecas, que son nómadas, y los otros son sedentarios. Pero no, es un error muy grande decir que son bárbaros. Bárbaros les llaman los españoles porque cuando tratan de conquistar las poblaciones chichimecas que aún existían en su tiempo les costaba trabajo. Y les costaba trabajo porque los chichimecas no tenían ciudades. Pues no podían llegar a invadir una ciudad chichimeca porque no había, se les escurrían entre la sierra. Por eso los españoles les llaman bárbaros.
pero era una cultura que estaba más interrelacionada con la naturaleza que los propios poblaciones occidentales. Sí, pues sí, eran más. ¿Qué significa Traía Texcoco? ¿Llegó tarde? ¿Eh? ¿Llegó tarde usted? No. Texcoco significa, lo dijimos desde el principio, y dijimos desde el principio, y Texcoco significa lugar donde se entretiene o se protege a la gente. De acuerdo a la población que habla náhuatl en la región, Ajá. y a una de las traducciones que dice Alex Pisochi. ¿Y a Colhuacán? Acolhuacan, de brazo Hombre ancho, fuerte. fuerte. ¿Seguimos? Bueno, pues Nexahuelpili, eso es lo que les puedo contar. Gracias. Y bueno, aquí vamos a ver un poco de lo que me ha tocado excavar y que les digo que aparece narrado en las crónicas y que me dio el gusto de poderlos tocar una vez que los pude soñar. Y este es un rescate arqueológico que hicimos en la ciudad de Texcoco. Miren, si lo que obtenían de los tributos de las conquistas eran 5, lo dividían en 5 partes, 2 para los mexicas, 2 para los texcocanos y 1 para los tepanicas. Entonces, imagínense todo lo que se han encontrado aquí, es maravilloso, ¿no? Entonces, si pudiéramos excavar en Texcoco, el centro de Texcoco, y no solamente el de Texcoco, el de Huexote y el de Coatzinchán, la información arqueológica o de ofrendas sería también maravillosa, solamente que no tenemos esa oportunidad. Pero la poca que a mí me tocó excavar en Texcoco, pues sí me dio la oportunidad de ver que las ofrendas se asimilan bastante a lo que se recupera aquí en el Templo Mayor. Lamentablemente, pues no podemos seguir excavando Texcoco. Maestro, perdón, ¿me podría poner la anterior? ¿Qué ¿Está? zona es? Gracias. ¿Qué parte es una zona? Aquí estamos. Aquí está el jardín de Texcoco y el área que excavamos está en esta parte que es Juárez y Arteaga. Sí, es Arteaga, ¿verdad? Sí, y al centro es la catedral de Texcoco. Acá está la La catedral, catedral es el horror. ¿Los melones dónde se encuentran? hasta por acá. Sí. Y bueno, a mí Está por un centro comercial, ¿verdad? Eso. está la Es comercial una mexicana. comercial. Bueno, Soriana hoy, ¿no? Pero ya es Oriente. Oye, Soriana. Oye, sí. Sí, son las que dije que Pues estaba bueno, aquí. este lugar que excavamos es este pequeñito que está Sí, aquí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto medirá? Ya ni tengo la idea, pero ha de ser como 200 por 200 metros más o menos. Y es un lugar que por muchos años funcionó como una gasolinera. Es decir, que metieron una gran cantidad de cisternas. Cuando llegamos a excavar estaban construyendo un copper y metieron como 10 zapatas de 2 por 2 y con 3 a 4 metros de profundidad. Entonces el lugar estaba prácticamente destruido. Pero en los pedacitos que no se tocaron encontramos una gran cantidad de ofrendas muy interesantes. Aquí solamente les muestro algunas. Dentro de esos espacios logramos ubicar parte del templo semicircular del dios del viento. Y pues es evidente por la cantidad de figurillas que logramos recuperar en esa área en torno a él. Son varias las figurillas que representan a Quetzalcóatl con el caracol cortado en el pecho y el pico del pato en su advocación de Geta, dios del viento. Algo muy interesante que logramos recuperar de lo poco que quedó, de las ofrendas más interesantes, fue esta, que era una ofrenda de cráneos que se encuentran en espiral. Es muy interesante, un compañero de antropólogo físico sacó su tesis de maestría de aquí, de esta ofrenda. Si se dan cuenta, todas están paraditas, digamos, pero la primera no. Está con el hoyito, el fragmento, si no me equivoco, está boca arriba, hacia arriba. Y la primera, al centro, está con su cara mirando al inframundo. Es como una serpiente que va bajando. Este sería el crótalo y esta sería la cabeza de la serpiente que baja al inframundo. Y es muy interesante porque debajo de esta logramos, una vez que lo retiramos, recuperamos una gran cantidad de huesos largos. Y aunado a ella un mortero, que coincide un poco cuando Quetzalcóatl baja al inframundo por los huesos para después molerlos. De hecho, eso viene en la tesis de este amigo.
Y es muy, muy interesante. Hay gente que nos ataca bastante, dicen que no es. Pero bueno, esa es otra historia. Y pues ya no pudimos. Esta es otra excavación de un templo que se encuentra ahí mismo. Es rectangular, pero estaba muy alterado. Aquí se ve la zapata, ¿no? El relleno del petate aquí también. Y pues aquí encontramos restos de Quetzalcóatl en esta parte. Y en la parte norte, esta es la sur, la norte, encontramos un espejo de obsidiana dorada. Es muy probable que estuviera asociada a Tezcatlipoca y a Quetzalcóatl. Una pregunta, Gustavo. A mí me tocó excavar el circular de aquí, el que está ¿sí? adelante del Centro Cultural de España. No encontramos ofrendas porque el edificio literalmente nos abarcó todo el espacio. Pero me causa mucha curiosidad el hecho de que, bueno, tú prácticamente no encontraste el edificio, pero encontraste las ofrendas. Sí, Con y nosotros bueno, fue- no, el otro sí Con encontramos. nosotros fue prácticamente encontrar el edificio, pero no encontramos, o no pudimos, mejor dicho, avanzar más porque nos abarcó prácticamente todo el terreno, el tercer cuerpo circular del edificio. No pudimos hacer más allá. Algo, no sé, pero es que ahí lo que liberaron fue la última etapa, ¿no? Sí, No se metieron a buscar las otras etapas. ya no pudimos, no, porque el espacio que teníamos se quedó Lo que cubierto. pasa es que aquí, la parte que estás viendo, lo que se ve del circular, la primera imagen, Sí, pertenece a la primera etapa. ya. Entonces, cuando yo excavo, una de las características que tiene la ciudad de Texcoco y que es muy difícil de excavar, y me di cuenta que no solamente esa, sino casi todas las ciudades alrededor porque me tocó excavar en Tepozotlán, es de que, por ejemplo, la Ciudad de México, el núcleo de las estructuras son de piedra, Sí, pero allá el núcleo de las estructuras son de adobe. Y el adobe con el que está hecho la ciudad de Texcoco es de la misma tierra que después la cubrió. Entonces es muy difícil observar. Yo no me di cuenta de eso, ni siquiera me había dado cuenta que esta era la primera etapa, hasta que después de que pasó una semana o 2 semanas. Y eso porque los perfiles se fue secando de manera diferencial la tierra y el adobe, de tal manera que quedaron las marquitas de los adobes. Y uno llegó y, caray. Entonces lo que estamos excavando es la primera etapa, y las ofrendas que encontramos pertenecen a cuando se selló esa primera etapa, metieron ofrendas, hicieron otra circular. Por eso fue que encontramos las ofrendas. Tal vez por eso no las encontraste, porque se concentraron en liberar, digamos, que esta parte de la última etapa, que Sí. ya probablemente era el derrumbe y el relleno. Pero si te hubieras metido pero era aquí, luego se va a abrir en poco tiempo, pero es literalmente imposible porque nuestro núcleo, todo el núcleo es del edificio es piedra. Sí, pero en el interior algo Sí, habrá. seguramente, pero Sí. digo, el problema fue que Pero ahí también, por ejemplo, aquí todo el núcleo es adobe, pero a mí lo que me ayudó es que era adobe y ya estaba, la última etapa o las otras etapas estaban destruidas. sí, aquí no, aquí debe ser la sexta etapa constructiva, pero prácticamente está completa. Sí, pero seguro ahí... Ah, no, sí, es un hecho. Eso, pero pues está bien para que no te engolosines y le dejes a los arqueólogos de porque algo muy interesante, al principio sí me daba mucho coraje todo esto, ¿no? Pero algo que aprendí con este lugar que amo mucho es de que me permitió no solamente saber la historia prehispánica del lugar, recuperamos material colonial y también recuperamos material del uso de la gasolinería, que ya con materiales que ya también son arqueológicos, que ya no existen en la actualidad. Se recuperamos botellas, recuperamos latas de aceite y cosas así que también hablan, ya es la historia de Y entonces un día van a excavar el museo y después Sí, esa es la historia de la arqueología. Algo que mencionas también, por ejemplo, nos pasó en Huexotla, no sé si te acuerdas, que cuando estábamos excavando la parte que creíamos que era el acofrado, la penúltima etapa de lo que fue el templo mayor de Huexotla, nos pasó algo similar a lo que dices tú. Encontramos una parte que creíamos que era un acofrado, y cuando se fue secando después, pues resulta que era un muro, no era lo que habíamos comentado en un primer momento, ¿no? Y después lo que encontró Alberto con
lápidas y demás, pero sí me llamó la atención lo que comentas aquí de los Sí, algo ofrendas. muy interesante que menciona que es el templo mayor, yo no estoy de acuerdo. Hay Tenemos otra ahí, estructura más grande, centrada, y yo no entiendo por qué no le entran los mayas. Ya se va, ¿no? exactamente. Ya se va. ¿Te puedes poner pausa? No puedo. Que no No te se sabe. preocupes, lo voy a No, editar. no, no, No te preocupes, lo voy a editar, no te preocupes. Ah, güey. Algo, no, sí ponle pausa. La parte oriente no comienza a urbanizarse. Entonces todavía pueden recorrer, caminar lugares en el Acolhuacan que históricamente están referenciados en el Cholo y que a diferencia de toda esta área pues ya está completamente urbanizada. Ya no pueden ir a recorrer los lugares que se mencionan, por ejemplo, de Azcapotzalco en las crónicas, ya puro concreto, ¿no? Entonces aprovechen y recorran el Acolhuacan de aquí con el señor que tiene mucho tiempo, ¿no? Bueno, seguimos. Y esto es lo que encontramos ahí, ofrenda tan maravillosa, esta otra. Y otro lugar que me tocó excavar también muy interesante, es de que las crónicas refieren que los palacios de Nezahualcóyotl estaban rodeados por grandes y suntuosos sabinos, más de 1000, que eran ahuehuetes. Entonces, todavía esa línea de ahuehuetes se preserva en esta calle que es Nicolás Romero y esta otra que es ahuehuetes. El templo mayor de Texcoco estaría por aquí. Estos son los melones, que sería el palacio, y se supone que al oriente y al sur estaban los grandes y suntuosos jardines de Nezahualcóyotl. Y pues sí, nos tocó excavar y logramos encontrar todo un sistema hidráulico que servía para irrigar toda esta área. Y los ahuehuetes todavía existían. Hoy día ya se están muriendo porque les falta agua. Claro. Logramos y algo muy interesante es que Torquemada menciona, es lo que les digo, critican las fuentes acolvas como exageradas, pero Torquemada y Ixtlilxóchitl mencionan un amplio y espacioso pozo de agua en este espacio. Y pues cuando excavamos yo decía, pues seguramente era un charcote amplio y espacioso pozo de agua, ¿no? Pero cuando estuvimos excavando encontramos un espacio rectangular delimitado por canales y muros de grandes dimensiones que seguramente contenía vital líquido. Sí, y no recuerdo cuántos metros, pero se extiende alrededor, es un área muy grande. Lo protegimos, tratamos de protegerlo, pero los intereses políticos siempre están sobre la investigación y el valor histórico de los lugares. Abrieron una calle, volvieron a excavar otros arqueólogos. Nosotros negamos el permiso, pero llegaron otros, dieron la autorización y se abrió una calle que se suponía era para agilizar el tránsito. Hoy día nadie usa esa calle. Y pues ya le están echando tierra. Algo interesante es que le están echando mucha cantidad de tierra para subir el nivel de piso. Y en cierta medida eso va a servir, como decíamos, para el futuro. Ya está el antecedente que dejamos nosotros y esperamos que ninguna sociedad en el mundo es eterna, ninguna. En algún momento, como todas las sociedades, y como lo dice Álvaro Nezahualcóyotl en sus poesías, somos una semilla que va a ir creciendo, vamos a florecer, vamos a soltar más semillas, pero también vamos a morir. Y hay también un dato interesante cuando Nezahualcóyotl funda o crea su palacio, también lo dice Torquemada, donde menciona que en algún momento, en un día como todo lo que aquí se encuentre va a desaparecer. ¿Y fue lo que sucedió? Su palacio también desapareció. Es una cita muy hermosa que está en Torquemada. También en ese sentido, todo con gran gozo y regocijo estoy en estos ahuehuetes, algo así más o menos, ¿no? Pero con el paso del tiempo y al cabo de otro día como que es hoy, también se destruirá. Busquen esa parte, está en Torquemada, es muy interesante. Y sí le sucedió, y igual ahora, ¿no? Este museo grandioso y hermoso, también interesante. Y bueno, es lo que les digo, y también uno de los grandes problemas por los cuales no se puede avanzar en la arqueología de Texcoco es la presencia del adobe. Sí. Cuesta mucho trabajo, y no nos dimos cuenta de que había adobe también ahí hasta que de repente está uno excavando
y uno de los chavos mete la cucharilla y la fila y solito salió el talud de adobe. Era ya, pero tenías que ir poco a poco y no se puede, menos cuando es un rescate o cuando es un salvamento porque estás presionando. Pero bueno, ojalá hay algún día. Algo muy interesante es de que aquí están los mexicanos. No. Hoy no. Imagínense si pudieran rescatar parte de los jardines del Templo Mayor de la ciudad de los, eso hubiera hecho. Pero allá pues no nos dieron chance. Y es una cuarta parte del recinto ceremonial de Texcoco, que ahorita vamos a ver. Gracias, pero bueno. Aquí no son, compadre. Pero se ahorita son reconstrucción. 10:41. Ya nomás un viaje por Texcoco, ¿no? ¿De acá? 10:41. 41 bebés. Aquí está muy lento. Este es el lago de Texcoco. Vamos a adentrarnos. Pues yo en base a todo lo que les he contado y que me ha tocado, mi tesis fue la ciudad prehispánica de Texcoco. Hoy debería ya tiene más de 10 años. Y yo esperaba que esta, ya tiene 15 años, ¿no? Ya casi 20. Ya casi 20 años que la escribí y yo esperaba que estos 20 años alguien ya lo hubiera mejorado, superado y me hubieran dejado seguir excavando, pero no, fue todo lo contrario. Me empecé a meter en muchos problemas y ya no pude seguir excavando. Es normal. En este país es normal. Entonces ahí está. Ahí podrán ver el ancho y espacioso pozo de agua, rodeado por los ahuehuetes, el palacio de Nexahualcoyo, que serían hoy los melones. ¿Los melones? Ahí se ve el templo mayor de Texcoco. Y existen datos bien interesantes, porque para determinar el templo mayor de Texcoco existen dos planos, uno de 1815 y el otro de 1890, donde marcan en esa área un gran basamento que hoy está pues desvanecido, no desaparecido, desvanecido. Y este sería el templo mayor de Texcoco. Y acá hacia la catedral estaría el palacio de Nexahualpile. Híjole, ya se salió, es que se desgobierna. Mejor así a esa altura. Y pues ahí así más o menos. Bueno, también otro de los datos que dice las crónicas es el que estaba bardeada por una muralla de 7 a 6 metros de altura, 8 metros de altura. Por el poniente y por el norte era de piedra, por el sur y por el oeste, por el este era de adobe. Y hoy día, si caminan Texcoco, esa parte de esa muralla todavía existe entre lo que es la catedral de Texcoco y la Soriana. Y más adelante son fachadas de casas. Pues bueno, espero que les haya gustado y que se acerquen más a la historia de la Cuenca de México. A la Cuenca de México, no solamente desde la visión mexica y sobre la población mexica, sino que hay un abanico de culturas que, si bien a la conquista ya todos éramos como, hablábamos la misma lengua y estábamos en contacto entre sí, y genealógicamente pues teníamos alianzas matrimoniales, éramos una mezcolanza de todos, teníamos un pasado étnico, histórico y mitológico diferente, y una presencia en la Cuenca de México de más o menor ocupación dentro de la misma, que les tocó a los mexicas ser los que estaban dominando a la llegada de la conquista, pero qué tal si hubieran llegado los españoles antes, cuando estaban dominando los chichimecas, o después cuando estaban dominando los tepanecas. ¿Cómo sería la historia ahorita? ¿La historia sería toda tepaneca o toda chichimeca? Llegaron en el momento en que los mexicas eran los más chichos. Bueno, pues muchas gracias. La última que pasaste es
¿La reconstrucción virtual? Ajá. No, hay algunos fragmentos de video en Texcoco Prehispánico, en el Facebook o en Texcoco en el Tiempo. No, pues es que hay mucho que contar. Sí, es Esto inmenso, es complicadísimo, Es otra idea. realmente yo no me imaginaba que fuera tan extenso el tema. No, imagínate. Coatlinchan, conozco Coatlinchan. No se ha excavado nada, no hay nada ahí, ¿verdad? Pues se han hecho rescates, se un problema. Pero pequeño. Sí, Digo, pero por la el importancia problema que- no es el tipo de rescate, el grande o pequeño, es de que no hay informes. No hay informes. No. No existen informes de las excavaciones desde... Se han hecho rescates, me imagino que sí, no sé, estoy seguro de Coatlinchan, pero seguro que sí. Pero no hay informes. Ahora, en Texcoco también hay muchos lugares. Cerca en la ¿cómo se llama? En una La zona, Trinidad. en la Trinidad, tú pasas por la calle principal de la Trinidad, que es Está el Aragón, basamento de los y mexicanos. hay una pirámide porque se ve, pero tiene añísimos que la conozco y no se hace nada. Sí conozco los melones, pero esa zona, ahí está abandonada, Por lo menos está delimitada. está cercada. Yo he querido entrar a excavar, pero no me dejan. Hay que entrarle desde afuera. Ahora, voy a confesar algo que sí. En un lugar que se llama Los Tejocotes, que está delante de Coatlinchan, Ajá. un día me habló una que era mi secretaria y me dijo, oiga, ¿qué cree que están construyendo la casa de mi mamá y están encontrando muchas Figura. pedacería y todo eso? Y pues sí tengo algo. No, pues guárdenlo. No, pues yo claro que lo tengo guardado. Pero a flor de tierra, o sea, increíble, ¿eh? Muchas Sí, cosas. es impresionante. Y no solo Coatlinchan, es todo México. Todo México. Todo, porque me pasó lo mismo en Chalco. Sí, no, Chalco es... Tengo una vasija muy bonita. Sí. No completa, pero bonita. Ya que les diga cómo registrarla. No. María José. ¿En qué consistía lo refinado de la educación tolteca o lo refinado de la educación? No, ¿Cómo era o cómo...? Pues debió de haber sido, es que era diferente, por ejemplo, el pueblo que venía, los chichimecas eran nómadas, ellos ya eran sedentarios y traían una cultura ya más compleja que venía desde Tula. Ellos ya estaban en el uso de códices, ya tenían un control o tenían sus propios escritos y además manejaban la agricultura, cosa que no hacían los chichimecas. Entonces cuando fueron para allá los educaban en ese sentido. Es muy probable y muy seguro. Leer, escribir... Sí, a su manera. Que no sé si los chichimecas tendrían su propia forma de escribir, porque por donde pasaban hay muchas piedras talladas, ¿no? Tal vez no tenían papel, pero tenían las piedras. Bueno, Esa pirámide de Tenayuca que está en el norte de nuestra ciudad, ¿es la de Xolotl? sí. ¿A poco? De hecho, su tamaño se debe a de que, pues lo que les digo, ¿no? Tenayuca, porque hablábamos de que si excaváramos Huexotla, Texcoco es más viejo que aquí. Si excaváramos Huexotla es más viejo que Texcoco. Si excaváramos Coatlinchan es más viejo que Huexotla. Pero si excaváramos mentalidad de su pirámide, ese es el Tenayuca. Es del tiempo de Xolotl. Sí, desde ahí. O sea, es más vieja que Tenochtitlan, ¿no? Claro. Sí. Sí. De hecho, se dice que esa pirámide inspiró esta, ¿no? Bueno, Pues es lo que yo o era lo entiendo, que se y a las construía demás de antes. las demás ciudades, porque sí es lo mismo prácticamente, sus instaladores. Lo que acabo de ver ahorita que también es dos escalinatas, igual que la de La Tenayuca, igual que la de Tenochtitlan, por eso la de Texcoco, Está enterrada. La de Huexotla. la de Huexotla. No, pero pues todavía Hay que no. inventar las ¿sí? escaleras, no, No, las escaleras sí las encontramos. Sí, ahí está Ismael. Sí, pero como tú dices, la de Huexotla sí está un poco rara en cuanto al tamaño, pero lo que sí es que tanto en la parte de enfrente, pegado al terreno, no sé de quién sea,
sí encontré las dos alfardas de acceso, por lo menos 4 escalones, lo recuerdo bien, y su división central. ¿Pero no te gustaría excavar la otra? Ah, no, pues a mí me gustaría excavar todo Huexotla, pero pues no me lo dejan. No, pero la otra, la... No, sí, o sea, no está la iglesia, sí, me queda claro, pero bueno. Yo creo que la Aculhuacán es una zona muy amplia, Uy, sí. en donde debe de haber muchos vestigios, donde debe de haber muchas situaciones de aprendizaje. Todos los días aprendemos algo, trabajo en esa bonita situación de conocimiento, pues nos ayudaría a conocer más todavía, como hoy podemos ser, al menos de mi parte, algo que no conocía en todas sus rasgos, ¿no? Pero hoy aprendí algo nuevo. Gracias al trabajo que ustedes hacen, gracias a la situación que, cuando siendo una ciencia auxiliar de la historia de la arqueología, pues está dentro del como fuente, ¿no? Importante y principal de las mismas, en el aspecto de restos materiales, en el aspecto que se manejó de lo mítico, ¿no? Testimonios orales y sobre todo el aspecto de los testimonios escritos, porque la escritura no es necesariamente como nosotros nos enseñaron, sino hay otras formas de interpretación y de escribir, ¿no? Lo real y la realidad, la interpretación. Esperemos, ¿no?, que haya la oportunidad de que las nuevas generaciones, como bien dice usted, puedan aportarnos más conocimiento, Que se interesen. y sobre todo se les permita, ¿no? Porque así como veo la situación, como siempre hemos dicho, ¿no?, la educación no es una prioridad política para, pues, para los que tienen o detentan el poder, ¿no? La cuestión es la siguiente, finalmente con esto, pues yo creo que todos esos trabajos se tienen que impulsar desde adentro también, o sea, porque la ENA pues forma gente muy preparada, Sí. pero no nada más la ENA, sino otras escuelas mismas, ¿no? Sí, hay mucha tecnología. Y pues tendremos que impulsar todo esto para que sea quien sea, respete, ¿no?, la situación de los derechos al conocimiento, sobre todo de nuestras raíces, ¿no? Y bueno, veo que usted no es muy mexica, pero de otra manera, yo tampoco, o sea, yo soy universal. Hay que ver, como decía por ahí el que sabe, ¿no?, hay diferentes visiones. Y las visiones del vencedor generalmente es las que se plasman, ¿no? Pero también los vencidos tienen su propia óptica. Y creo que, pues, desafortunadamente o afortunadamente hubo pueblos que retomaron incluso la misma cultura de los anteriores, lo decíamos con el maestro Juan Luis Atula, como una forma de legitimarse, ¿no? De decir, bueno, este es el poder, lo retomo de los que lo tuvieron antes y así sucesivamente, ¿no? Hoy no es nada, digo, en la historia de nuestro país, la historia universal así lo plasma, ¿no? Decía, por ejemplo, de los bárbaros, ¿no? Pues es un lenguaje que tomaron España, precisamente de la época de los romanos, de los pueblos bárbaros, que no eran bárbaros, sino que estaban a las orillas, pues, de lo que configuraba algo similar puede suceder en esa interpretación, ¿no? Que no eran tan bárbaros porque tenían sus propios 4 aspectos de formación, muy economía, política, sociedad y cultura, ¿no? Las constantes de la historia, que de alguna manera se debe de reinterpretar y no irnos hacia lo inadecuado, lo impropio, lo que no es correcto, ¿no? Esa sería, pues, también lo felicito por los conocimientos que nos aportó y en lo particular a mí. Sí, gracias. Y bueno, por eso desde el principio les dije, desde la visión de las crónicas de Colba, ¿no? Porque todo se habla de Mexica, pero de Mexica. Y pues sí, los compadres con los mexicas. Pero la historia, como dice Antonio de Solís, es presumida no sin fundamento de mayor antigüedad. Y por lo otro sería la única forma que yo he considerado de cambiar esto es que si nos dieran nuestra propia historia en nuestros lugares, desde la primaria o el kinder, seríamos una mejor sociedad. Exactamente. Eso sería... Está bien que nos enseñen los mexiques, porque era la casa donde era. Pero si entráramos más adentro en la historia de cada... Nada más de la cuenca de México, imagínense, los charcas se sentirían más orgullosos de su historia, que todavía es más antigua que lo que hablamos ahorita, ¿no? Y así un poco más, y no sé,
es algo muy triste que no lo sepamos desde niños, toda esta historia. Acabo de ir con niños, generalmente doy pláticas en primarias, en kinder, y los que más me gustan son de kinder a tercer año de primaria, porque son como esponjas y absorben todo lo que les digo a ustedes, les hablo igual, no les subo el tono ni nada, sino que y asumen, así más cuando les hablé de la ciudad de Texcoco, ellos que la conocen, solitos me iban diciendo, ahí es esto y es esto y es. Pero pues solamente son pláticas de un día o 2 días, pero si miramos como base esa parte de nuestra educación desde niños, seríamos un mejor país. Pues gracias. Gracias. Socorro. ¿Ya? Maestro, de toda esta área que es tan amplia, ¿alguien ha reportado pintura rupestre? Uy, sí, yo. Sí, pero por ejemplo, yo ya me di cuenta que cuando yo salgo de la ENA, pues todos quieren ser a lo mexica. No es tanto que lo odie, sino porque la mayor parte de la gente se va hacia lo mexica o a lo maya, Teotihuacán. Y yo decidí meterme a un tema que nadie había abordado, más que era mi tema, el lugar donde nací. Y me dediqué a caminar por todas partes en el Acolhuaca. Y sí, llegué a encontrar pintura rupestre. Hay una muy bonita en un cerro que se llama el Cerro de las Promesas y es como una... ¿Conocen la pata de gallo? La flor de mayo que también le dicen. Está plasmada en una cueva. Pero a la vez de que me metí, al principio piensas que va a ser poquito, ¿no? Pero es un mundo de información. Hoy día tengo unos amigos que como que ya los encaminé y ya han reportado mucha pintura rupestre. Y aunado a ello, mayor cantidad de petrograbados. Y ellos ya van con las nuevas tecnologías que ahora es un programa, no recuerdo cómo se llama, que le sacas la foto a la piedra y no se ve nada, pero después le vas pasando filtros y ya se ven las figuras. Y tienen una gran cantidad de figuras. Hay una parte donde fui incluso con él y nomás encontramos una como mancha roja en una barranca ahí en la purificación, pero después fueron ellos y encontraron ya los personajes, incluso otros uno tirando con las, y es muy interesante. De hecho ellos se llaman Omar y Gustavo Guzmán y ellos tienen una teoría sobre el Cristo del Molino de Flores, de que posiblemente lo que fue en principio, esto es que queda muy claro grabado de mis amigos Omar y Gustavo, de que el Cristo del Molino de Flores en un principio debió de haber sido una de estas pinturas rupestres nada más con líneas y fue evolucionando a lo que era el Cristo ya detallado. Eso es teoría de ellos. No, y tienen otras muy muy interesantes que han generado a partir de que han caminado y ya, yo reporté algunas, pero ellos ya me sobrepasaron y es muy agradable que más gente, más joven que yo ya se esté adentrando. Lamentablemente pues no estudian la arqueología, pero yo lo estoy motivando a que uno de ellos se meta a la ENA, a lo que quiera, pero que se meta a la ENA. ¿Y publicaciones, maestro? Días, pues prácticamente tengo la página Texcoco Prehispánico en el Facebook y ahí van a encontrar mucha información de la Acolhuaca. Pero Texcoco, como les escribieron aquí con TZ, ¿no? Texcoco Prehispánico en Facebook. Dejé de escribir H en mucho tiempo, pero ya me quiero poner otra vez a publicar. Y también tengo otra que se llama Texcoco Pitelón Sin para niños. También chequenla, también la dejé de publicar, pero estoy seguro que les va a encantar esa parte de Texcoco Pitelón Sin. Búsquenla y les va a encantar si quieren saber más de la Acolhuaca desde un punto de vista para niños y de otro para adultos. Y dejé de escribir porque ya casi todos te fusilan, ¿no? Ves tus escritos y ya los metieron en otro lado, ¿no? Pero me di cuenta con el tiempo de que esas personas que te roban las publicaciones no tienen la capacidad de escribir. Y algo que te caracteriza en el internet, así como las poesías de Nezahualcóyotl, que hoy sabemos son de Nezahualcóyotl por su estilo, sin que venga su nombre, estoy seguro que mi forma de escribir es diferente a la de muchas personas. Y otra cosa que veo en estas fusiles de internet es de que, además de que generas un estilo de escribir, ellos no tienen la capacidad de crear. Entonces pienso seguirle, por ejemplo, otra de las páginas de ahí, después la Texcoco con el tiempo de mi
compadre Ernesto. Él no es historiador, no es arqueólogo, no es nada, pero es bien curioso y metiche. Y ya saca buenas publicaciones también. Recientemente le pasé una publicación apenas para que la publique, no sé si ya la publique en estos días, de una pintura que encontramos en un libro que se acaba de publicar de la región de Texcoco, de los ahuehuetes de Texcoco. Ubiqué la pintura y después la vista actual y cómo los ahuehuetes ahora están secos y cómo estaban en la pintura, verdes y con agua. Y entonces ahí va a estar, generalmente no pongo mi nombre, pongo mis iniciales, Coronel Sánchez Gustavo. Que ahora encontré el maestro y ya le puse. Sí, me gusta. Bueno, pues ustedes me van a motivar a seguir escribiendo. Y Pitelón sí también. Sí, está ahí mismo. Sí, la Pitelón sí les va a encantar. ¿Es Más la si de tienen los niños, niños, no? que les haga llegar a los niños. ¿Es la de los niños? Sí. ¿Cómo? Pitelón. Pitelón. Pitelón, sí. Ah, pitelón. Sí. ¿Los Texcoco en el tiempo? Texcoco prehispánico, pero